Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión web del día de hoy de contenido de valor que estamos generando para nuestros clientes. Yo soy Andrés Lozada y los voy a estar acompañando durante esta sesión que hemos llamado ¿Por qué migrar a la nube? Vamos a conocer primero un poco de la historia de, de nube, por qué hoy nos encontramos hablando tanto de nube y por qué hoy tiene tanto sentido estos procesos de migración. Vamos a hablar un poquito del mercado, cómo está distribuido el mercado de soluciones en la nube, cuáles son los beneficios, cuáles son esas decisiones de negocio que deberíamos tomar para realizar este proceso de migración a la nube, qué necesitan ustedes como directores, gerentes, líderes de empresas para garantizar que la operación que tienen no se va a ver impactada y que por el contrario pues van a recibir beneficios después de realizar un proceso de migración, implementación y adopción de todo este concepto de nube. Vamos a iniciar entonces primero hablándoles rápidamente de Sumato. Sumato Group, nosotros somos consultores en planeación estratégica de tecnología. ¿Qué hacemos? Hacemos un entendimiento de las necesidades que tiene cada uno de nuestros clientes con unas metodologías de consultoría y basado en ese modelo de, de consultoría que aplicamos a nuestros clientes, identificamos cuáles son las soluciones para poder implementar cualquier tipo de solución con resultados, pues sencillamente resultados muy concretos, medibles, para garantizar que las implementaciones de tecnología son efectivas. Eso es lo que hacemos en Sumato. Somos especialistas en implementaciones de cloud computing y sobre las 10 unidades de negocio, pues hoy vamos a hablar específicamente de Sumato Cloud. Para empezar a hablar de cloud computing, yo creo que lo primero es entender un poco la historia y en dónde estamos hoy. Cuando empezamos a hablar por los 70 de estos grandes sistemas de información que son los famosos mainframe, pues eran sistemas demasiado grandes que el sector financiero y pues algunas empresas de investigación y de alto procesamiento de datos podían tener acceso a estas pues soluciones o a estas herramientas. Entonces, desde los 60, final de los 60, pues estamos hablando del concepto de Internet, de tener acceso a unos sistemas de información y a través de un famoso explorador, de un famoso browser, poder tener contacto y conexión con diferentes aplicaciones y sistemas de información. Entonces, esto es viejo, como lo ven en este momento, no me voy a quedar en el detalle de todo esto, pero sí me parece muy importante tener el contexto de dónde venimos y cuál es el momento. En los 80 empezó el tema de redes. Todavía al día de hoy se conservan muchos sistemas, sobre todo en empresas grandes, sistemas de información, los famosos legados, legacy que tenemos, donde hay arquitecturas cliente-servidor, donde todo se basaba en una conexión LAN. ¿Qué es eso? Pues sencillamente una conexión local de red dentro de mi empresa y empezamos a hablar de esos famosos almacenamientos. Las empresas que empezaron a adoptar estos procesos tenían que hacer una inversión muy grande a nivel de hardware y una adecuación física de centro de cómputo, energía, aire acondicionado, todo lo que necesitamos para mantener un centro de cómputo. ¿Qué me permitía esto? Pues que las grandes empresas empezaron a trabajar con sistemas de información. ¿Y qué nos impedía o cuáles eran los limitantes? Pues que todos nosotros, las pequeñas y medianas empresas o todos los que queríamos hacer algún tipo de desarrollo, pues sencillamente por presupuesto estábamos limitados, no teníamos acceso a ese tipo de sistemas de información. Llegaron los 90 y empezó el boom de las páginas web, todo el mundo tenía página web. Y a raíz de ese famoso, de esa moda de página web, empezaron a crecer los servicios de hosting y empezaron a llegar las primeras definiciones de cloud computing, donde se entendía que como empresa, como persona,
independientemente del tamaño que tuviera, pues no era necesario que tuviera una infraestructura tan grande para montar mis cosas, sino que podía tener un tipo de arrendamiento con estas empresas que eran los dueños de estos centros de cómputo. Podía alquilar un espacio de procesamiento, de almacenamiento, y podía acceder de forma remota. Cuando empezó esto, la gran limitante fue el tema de redes. Internet no se ha masificado específicamente para Latinoamérica, las velocidades no eran las adecuadas, entonces acceder a través de un canal remoto, no de una red local como lo hablábamos en los 80, sino que aquí ya empezamos a hablar de un concepto de WAN y un concepto de acceder sobre unas redes públicas, no sobre mi red local, sino a través de esa famosa internet que estaba despegando, pues ya cambiaba el concepto, porque nos permitía sencillamente tener un computador, empezar a tener una conexión y acceder a esos servicios de información. Primer problema durante esa transición, pues que sencillamente las aplicaciones no estaban preparadas para un modelo de nube, no estaban preparadas para acceder a remoto. Los canales de comunicación tampoco nos permitían tener un acceso rápido y los servicios de almacenamiento, pues menos. Entonces recordemos los que empezamos a navegar en esa época, cuánto tiempo invertíamos en descargar una película, en descargar música, para los que nos tocó esa época de descargar durante toda una semana un CD, era un proceso demasiado lento, con unas conexiones muy lentas, pero ese fue el inicio del concepto, donde desde esa época las personas que estaban pues como a cargo de estas tendencias hablaban pues sencillamente que tan pronto tuviéramos o rompiéramos esa limitante de conectividad de datos, pues sencillamente se iba a disparar este proceso. Después llegamos al 2000 y empezamos a hablar de un concepto de virtualización. Entonces las empresas empezaron a migrar a un concepto de nube privada basado en unos equipos que compraba cada cliente, adecuaba su infraestructura, adecuaba todo ese hardware, y dentro de ese hardware, dentro de todos esos servidores o fierros como lo llamamos nosotros, empezaban a virtualizar, a crear servidores virtuales dentro de toda esa caja de hardware física. Entonces, ¿qué me permitía eso? Pues que en una sola máquina, en un solo espacio físico, podía tener varios ambientes. Empezamos a independizar los ambientes de prueba, de desarrollo, de QA y al final ese ambiente de producción. Empezamos a hablar de imágenes y de recuperación de imágenes, que si a mí se me llegaba a borrar algo, podía hacer un clic y hacía una restauración de esa imagen. Entonces, sobre el 2000 ya empezamos a hablar de un concepto que era nube, pero pues era nube privada, basada en un modelo de virtualización. Llegaron los dispositivos móviles y esto cambió todo, porque empezamos a desarrollar aplicaciones que fueran primero en otros lenguajes, en lenguajes que no conocíamos, en lenguajes para estos dispositivos móviles, donde todo el procesamiento no estaba en el celular, no estaba en el dispositivo móvil, sino que estaba en el famoso centro de cómputo. Entonces ahí empezó a cambiar esto y empezó el despliegue de e-commerce. E-commerce viene desde mucho antes, pero la masificación y la adopción masiva en realidad de e-commerce empezó en el 2000 y empezó el consumo de lo que nosotros llamamos SaaS, que sencillamente es software como servicio, de aplicaciones listas. Las que empezaron fueron las primeras de mensajería, de correo electrónico, donde todos empezamos a tener un correo electrónico, pero no el correíto normal que utilizamos hace unos años, sino que el 2000 empezó un correo electrónico con una integración de aplicaciones. Ya no solamente teníamos un correo electrónico, sino que con ese mismo usuario y contraseña empezamos a conectarnos
con otras aplicaciones, empezamos a tener servicios de almacenamiento, salieron todos los drives de todos los fabricantes que ustedes conocen y todos nosotros empezamos a hablar de una famosa nube, pero esa nube, gran error a nivel conceptual y de mercadeo en esa época, es que todo el mundo empezó a asociar la nube con un disco duro, con un almacenamiento que yo tenía por allá en la nube. Entonces, la nube es mucho más que eso. La nube es un concepto sencillamente de capacidades, de crecimiento, de autoescalamiento, de muchas cosas, no solamente de almacenamiento. Pero esto en realidad nos permitió tener acceso a aplicaciones que antes no teníamos acceso. En el 2010, y para ser exactos, cerca del 2006, arrancó el despliegue de Amazon Web Services, que fue pues, sencillamente el pionero en este concepto, donde íbamos mucho más allá de hosting, y creo que es lo primero que hemos hablado siempre. Muchas personas nos dicen ya estamos en la nube y cuando analizamos, pues sencillamente hay un par de servidorcitos en alguna nube y nosotros pues somos demasiado puristas en el concepto de nube y sabemos que ese servidorcito pues sencillamente no tiene las capacidades de nube. Sencillamente estoy trasladando el mismo problema que yo tenía en un servidor físico, el servidor que estaba ahí debajo del escritorio, lo moví a otro lado. Pero no hay recuperación, no hay escalamiento, no hay una capa de seguridad, no hay un aprovisionamiento automático. Entonces sigo manejando las cosas un poco manuales. Cuando ya empieza este concepto de nube pública y empiezan a salir todos estos grandes fabricantes, entendiendo que la tendencia es que en pocos años, de 5 a 10 fabricantes, van a tener el control completo de todos los centros de cómputo del mundo, pues empieza a tener muchísimo sentido montar todo allá. Porque antes, si yo quería tener alguna solución o alguna aplicación que fuera internacional, claro, en Europa la podían ver, en Estados Unidos la podían ver, pero los tiempos de descarga, los tiempos de transmisión de datos, los tiempos de conectividad y especialmente la experiencia de usuario, que es lo que realmente nos importa acá. Estas conversaciones que tenemos acá en Sumato intentan ser lo menos técnicas posibles. Lo que nos interesa en realidad transmitirles a ustedes es el concepto y decisiones de negocio que deben tomar. Y todo esto que estamos hablando es sencillamente enfocado a la experiencia de usuario, que es lo que ustedes como empresa van a solucionar para tener todo ese procesamiento interno, actividades que hacen internas dentro de la empresa para trabajar, y segundo, cuáles son los servicios que ustedes les ofrecen a sus clientes, cuál va a ser la experiencia que tienen los clientes para la conexión a estas famosas nubes públicas. Ejemplo, en el momento en que un cliente de ustedes, un proveedor de ustedes, tenga que conectarse a un portal, contraseñas, VPNs, tiene que saberse la IP, tiene que importar un certificado. Sencillamente diseñé una solución que puede que funcione, pero le estoy complicando la vida al usuario. Esa experiencia de usuario sencillamente entorpece el proceso y al final del día ese usuario va a terminarse enviando todo por correo electrónico y les va a montar la orden de compra por correo, así tengan el e-commerce, así tengan la conexión, así tengan el portal o la solución, porque no va a ser amigable, no va a ser intuitiva y no les va a permitir al usuario que tengan esa gran experiencia de aplicación de un clic, que eso en realidad es lo que estamos buscando. El rey de esto, nada que hacer, es Apple. Cuando Apple empezó a trabajar con dispositivos móviles, cambió la experiencia de todos los usuarios y se nos olvidó que la conexión a Internet requiere una cantidad de pasos y se nos olvidó que compartir un archivo era algo súper difícil. Gracias a esas aplicaciones móviles, todos los usuarios creyeron y adoptaron el concepto de un clic, comparto, un clic, envío el correo, un clic y me conecto.
Teniendo en cuenta esto, y esto es importantísimo para las personas que están desarrollando aplicaciones, para las empresas que tienen un proceso de transformación digital, algo de lo que hablábamos en el webcast anterior, este tema de experiencia de usuario final es fundamental. Podemos invertir todo el dinero en fierros, en software, en infraestructura, en la mejor tecnología, pero si la experiencia de usuario final va a ser complicada, perdemos al usuario, punto. No hay nada que hacer. Si vamos a montar un modelo de e-commerce, exactamente lo mismo. Si ustedes van a hacer una compra, inténtenlo ustedes. Ustedes van a hacer una compra en algún portal, no sé, van a comprar zapatos, van a comprar lo que quieran, y en el momento de hacer la compra no les funciona eso, les aseguro que no lo compran ahí, se van a otro sitio. Y la percepción de ustedes es, eso, esa página no sirve, eso se cae, ¿no? Eso no funciona. Por más que hayan sido un par de minutos, por más que haya sido algo muy pequeño, ese tipo de clientes ya los perdimos. Entonces, regresando al concepto de nube pública, todo esto que les acabo de hablar es lo que nos permite la adopción de nube pública gracias a estos fabricantes. Inicia el modelo de redes sociales. ¿Y cómo inicia el modelo de redes sociales? Exactamente igual. Empresas que crearon unas soluciones, que las montaron en estos mismos centros de cómputo que estamos hablando, y esto les permitió sencillamente una propagación masiva a unas escalas que pues, en tecnología todavía no conocíamos, pero empezamos a ver que una persona podía tener 30 millones de seguidores. Empezamos a entender que una persona salió, no sé, YouTube, para hablarles un poco, un par de años antes, donde entendimos que podíamos montar videos y millones de personas podían ver esos videos. Empezamos a mejorar la calidad de media. ¿Qué quiere decir eso? La resolución de las fotos, la resolución de las imágenes, la calidad del audio, todo esto nos lo permitió nube pública. Yo sencillamente les estoy dando algunos ejemplos porque lo que nos interesa al final de este ejercicio es que de acuerdo al negocio de ustedes, de acuerdo a lo que ustedes realmente hacen y de acuerdo a cómo ustedes se comunican con sus clientes, empecemos a conectar puntos, ¿no? Como decía por ahí un amigo de tecnología. Empezamos a conectar puntos y empezamos a entender qué de todo esto nos sirve y cómo vamos a poder materializarlo en nuestra compañía. Entonces, sobre este modelo de nube pública, miren todos los beneficios. Acá todavía no les estoy hablando de servidores de autoescalamiento de una cantidad de capacidades, sino de todo lo que habilitó la nube pública. Redes sociales, empezó el concepto de IaaS, PaaS y SaaS. Esto es un poco técnico, pero esto no es nada más que infraestructura como servicio. ¿Qué quiere decir esto? Fierros. Cada vez que ustedes les digan infraestructura, piensen en servidores, sistemas operativos, bases de datos, firewall, todo eso que está por allá en algún cuarto escondido en las empresas o en el famoso centro de cómputo que tienen las empresas grandes. Eso es infraestructura. Cuando ya tenemos una infraestructura sólida, robusta, y tenemos un nivel de madurez a nivel de aplicaciones, y especialmente para empresas que desarrollan aplicaciones, que tienen un desarrollo de sus aplicaciones, de sus procesos de negocio personalizados a medida, empieza este concepto que se llama PaaS. Ya no estoy hablando de infraestructura, sino de plataforma. ¿Y qué quiere decir plataforma? ¿Cuál es la gran diferencia? Infraestructura ya sabemos que son los fierros. Cuando hablamos de plataforma, hablamos sencillamente de un acceso que tenemos como desarrolladores, o sea, los que montamos las aplicaciones, y tomamos ese código de ese desarrollo, ese famoso código que son esa cantidad de letras que nos hacen posible la creación de una aplicación. Tomamos ese código, lo copiamos y lo pegamos en estas plataformas, y estas plataformas automáticamente por debajo nos crean los mismos servidores, nos crean las bases de datos, nos crean el acceso a todos los servicios que yo pues necesito para que mi aplicación funcione. En el modelo de infraestructura, me vuelvo un poquito en IaaS,
yo necesitaba para montar una aplicación, necesitaba un servidor físico, ¿cierto? Necesitaba comprar un servidor físico. Ese servidor físico tenía procesador, tenía memoria, tenía disco duro, tenía que tener conexiones a internet, tenía que tener un sistema operativo. ¿M? Puede ser Windows, puede ser Linux. ¿M? Sobre ese sistema operativo tenía que montar un servidor web para que eso funcionara. Tenía que montar el servidor de aplicaciones y tenía que montar la base de datos y un modelo de almacenamiento. Miren todo lo que tenía que hacer en el modelo tradicional para que una aplicación me funcionara. Y les estoy hablando de una aplicación normal. Estas son cada una de las capas, pero no les estoy hablando de una aplicación de millones de usuarios. Una aplicación muy normal. Para 10, 20 usuarios teníamos que hacer todo esto. Y pagar el servidor, y pagar el sistema operativo, y pagar la base de datos, y pagar todos estos componentes. Cuando ya me paso a SaaS, que es el punto intermedio, PaaS es cuando yo soy el desarrollador, pues ya me desentiendo de todo esto, no tengo que comprar servidores, no tengo que licenciar sistema operativo, licenciar base de datos, nada. En esa plataforma ya está todo. Ahora, dependo 100% de las habilidades y conocimientos del desarrollador para poder hacer una implementación en esa famosa plataforma para que todo nos funcione. Pero cuando ya está montado todo, pues es una maravilla porque yo sencillamente pago una mensualidad por lo que estoy utilizando y me desentiendo de administrar esa cantidad de componentes. A nivel de riesgo, de disponibilidad y de seguridad, es mucho más robusto tener una aplicación construida y desarrollada en un modelo de plataforma. En infraestructura son demasiados puntos de falla que se encuentran. Fácil, se cae la base de datos, pues se cayó todo. Se cae el servidor web, se te cayó todo. Se cae el almacenamiento, se cayó todo. No licenciamos el sistema operativo, se cayó todo. Entonces hay una cantidad de componentes que cuando hablamos de negocio, y esta es la conversación a la que siempre queremos, a la que siempre queremos llegar, es que todo ese tipo de cosas a la gente de tecnología le encanta, pues a nosotros nos encanta, ¿m? Pero eso no nos genera valor, no nos genera valor. Comprar servidores, estar pendiente de ese tipo de cosas, eso pues sencillamente no genera valor dentro de la organización. No voy a vender más si compro el nuevo servidor, no voy a vender más si pago el licenciamiento de ese sistema operativo. Eso sencillamente desvía recursos y foco en el negocio, que es lo que estamos buscando con este concepto de cloud computing. Esto es importantísimo que quede claro. El beneficio y lo que nosotros les estamos mostrando acá no es que ustedes van a tener la última tecnología, esto no es un tema de moda. Y infortunadamente, cuando somos muy técnicos, pues uno se apasiona muchísimo porque esto es de verdad, son herramientas de última generación y todos los que trabajamos en tecnología queremos tener esto. Pero cuando tenemos un pie en el área de negocio, pues entendemos que esto tiene que pasar a otro lado. Y sencillamente para crecer mi aplicación, para concentrarme en el negocio, tengo que desentenderme de toda esta infraestructura. Hay empresas que se encargan de eso, incluyéndonos, pero hay empresas dedicadas a esto, dedicadas a garantizar que toda esa infraestructura tiene un nivel de servicio y que durante todo el año eso no te va a fallar. ¿Listo? Entonces, tenemos claro el concepto de infraestructura, los fierros. Tenemos claro el concepto de plataforma, el código, el desarrollo de mi aplicación dentro de esa plataforma. Y por último, está el famoso SaaS. Esto no es más que software como servicio. Software quiere decir aplicación lista, aplicación que fue desarrollada para que yo como usuario final, lo único que necesite es un usuario y una contraseña y yo puedo acceder. Gmail, toda la suite de Google, piensen en Office 365, Netflix, todo este tipo de soluciones son aplicaciones que ustedes que necesitan para accederlas a ellas. Exactamente igual. Necesitan un explorador, conexión a internet obviamente, digitan su usuario, digitan su contraseña y listo.
Ese es el modelo ideal y a eso es a lo que tenemos que llegar. Cuando movemos todo a un modelo SaaS, miren que yo no me estoy preocupando por nada de todo lo que acabamos de hablar. Todo esto sencillamente no nos va a impactar. Y yo estoy garantizando es que mis usuarios sencillamente van a entrar a la aplicación, les va a funcionar vía web. Esto es importantísimo. No van a necesitar conectarse nada, que la VPN, que el certificado digital, que no. Ya nos encargamos de todo, ya nos encargamos que es una conexión segura, que la información está cifrada, que está encriptada, que todo está listo para que el usuario sencillamente la utilice. Cuando ya todo esto está funcionando, eh, antes hablamos de virtualización, nube privada, concepto de nube privada, ahora hablamos de nube pública y para algunas empresas que ya tenían algo o sea, todas las antiguas como que ya estaban montadas en virtualización y todas las nuevas arrancaron en nube pública. Entonces, pues sencillamente ahí en el medio sale este concepto de nube híbrida. ¿Qué es eso? Pues sencillamente un poco de cada una de ellas, donde sí hay una integración de algunos productos, algunas soluciones que me permiten tener una conectividad, una integración. ¿Qué me permite eso? Que para las empresas que ya tienen una infraestructura, eh, podemos tener una sincronización de datos, de usuarios, de autenticación de esas aplicaciones que tienen en su centro de cómputo, la podemos también tener o la podemos sincronizar a una nube pública. Entonces, con esto ahí barremos como los conceptos de toda la nube, nos desentendemos de toda la infraestructura, ya sabemos que eso anda así, ya sabemos que no tenemos problemas y que eso va a funcionar sin ningún problema. Ya está probado esa discusión hace unos años donde todo el mundo atacaba nube por temas de seguridad y eso ya está resuelto hace muchos años. El sector financiero y las empresas del sector financiero pues, se encargaron de hacer este trabajo durante muchos años, creando casos de éxito, certificaciones de seguridad y garantizando pues, que los datos son realmente seguros, accediéndolos a través de servicios de nube. Eh, ¿Por qué les hablo de financiero acá? Porque se supone que es el segmento, es la industria que genera o tiene un tipo de regulación mucho más fuerte, mucho más estricta alrededor de datos. Entonces, si sabemos que los bancos están ok, que los bancos ya hicieron este proceso, que los bancos ya adoptaron esto y lo tienen clarísimo como beneficio eh, y está solucionado todo el tema de seguridad, pues ya con ejemplo, pues ya sabemos que nuestro negocio está también respaldado. Con todo esto llegamos a el momento de hoy. Hoy, ¿cómo estamos en el 2020? Donde pues vamos a hablar siempre de la famosa era digital, la cuarta revolución industrial, transformación digital por aquí, por allá. Eso es lo que estamos encontrando en todos los medios, ¿no? Es lo que se está masificando ahora. Pero aquí lo importante es entender que esta era digital sencillamente nos permite a nosotros como usuarios y como empresas acceder a servicios de una forma muy fácil, una forma también muy económica comparado con lo que era hace algunos años y donde hay pues sencillamente unas nuevas tecnologías que se deberían implementar por los beneficios que nos traen. Entonces en esta era digital vamos a hablar de conceptos como serverless. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda que hace un momento les hablaba que infraestructura, para montar algo en infraestructura, yo tenía que tener servidores y tenía que tener sistemas operativos y que tenía que tener una cantidad de componentes adicionales? Pues sencillamente esto es una metodología y es una tecnología también que me permite que el desarrollo y la construcción de esas aplicaciones no utilice servidores, sino sencillamente todo está dentro de una plataforma que me permite montar mi aplicación.
Vamos a hablar de contenedores, de Dockers, de Kubernetes. Estos son pues conceptos un poco más técnicos, pero aquí para ponerlo fácil para toda nuestra audiencia de negocio en Sumato, esto sencillamente me permite la portabilidad de mi aplicación. Y este es un concepto muy importante para las empresas que están desarrollando ahora aplicaciones. Es que si ya construimos todo en este modelo de contenedores, me va a permitir un escalamiento y una portabilidad. ¿Qué quiere decir portabilidad? Que hoy estoy en Amazon, mañana me lo llevo a Azure, o si estoy en Azure lo devuelvo, lo puedo llevar a Google, o me lo puedo llevar a mi centro de cómputo sobre una nube privada. Entonces, esto es importantísimo porque cuando yo monto algo en plataforma, cuando el código de mi aplicación está asociado a esas plataformas, yo pues realmente estoy amarrado a, a continuar desarrollando y trabajando con esas plataformas. Entonces, esto lo que me permite es tener sencillamente una independencia y una portabilidad de mi aplicación. Más allá de eso, para nosotros ese es el concepto más fuerte a nivel de contenedores. Claro, hay otros más a nivel de autoescalamiento, de disponibilidad. Eso también lo podemos encontrar, pero aquí lo interesante es cómo construir una aplicación ahora es muy, muy fácil. Inclusive personas que no tienen conocimientos muy fuertes a nivel de desarrollo pueden crear ya este tipo de aplicaciones. Pensemos en un Lego, ya están las fichas creadas, ya están los componentes, los artefactos creados. Sencillamente, plataformas, yo lo que hago es unir artefactos, unir bases de datos, unir el contenido para distribuirlo en dispositivos móviles. Ya estas plataformas entienden cuál es la diferencia entre un iOS, entre Android. Anteriormente como que nos tocaba desarrollar o hacer una aplicación por cada plataforma. Cuando ya tengo ese nivel de madurez, pues ya empiezo a hablar sobre otro concepto que es infraestructura como código, que lo que me permite es sencillamente automatizar todo ese despliegue, todo el despliegue de infraestructura desde una única herramienta que me permite trazabilidad, que me permite manejar todo de forma centralizada y automática. Y con eso, el foco de los negocios, y esto es importante, esto es como lo técnico que vamos a hablar, pero ya arrancamos a hablar de negocio, es el modelo de analítica y Big Data. Los negocios maduros y los negocios que están generando realmente valor en este momento son los negocios que están enfocados en analítica de datos. Pero nosotros siempre vamos un pasito más atrás porque es que todo el mundo habla de analítica, todo el mundo habla de Big Data, pero pues yo no puedo arrancar un modelo de, de datos a alta escala, de bases de datos columnares, de data lakes, de una cantidad de conceptos nuevos, si no tengo organizados todos mis modelos de datos. Esto es importantísimo. Y nosotros como consultores siempre levantamos las manos porque hay muchos clientes que han estado mal asesorados, donde les han vendido una promesa de analítica y big data y una cantidad de conceptos nuevos y lo único que tenemos es un reporte. O sea, no tenemos nada más, eso no hace correlación con nada, no sabemos si esos datos tienen integridad, no están validados, no se conectan con nada, las sincronizaciones son manuales. Entonces eso no sirve, no sirve. Entonces, sobre esta historia de cloud, lo que les quería contar es por qué llegamos a este momento. Primero, entender que esto no es nuevo, que ya llevamos varios años rodando sobre este modelo de cloud, pero que hoy es muy importante y por lo que está pasando en el mundo en este momento durante los últimos meses, pues es importantísimo entender por qué las empresas que han adoptado cloud computing y los que están montados en esta era digital, por qué no se han visto afectados por esto que está pasando, por qué la operación continúa, por qué la comunicación con los clientes sigue fluyendo pues de forma natural y por el otro lado, porque algunas empresas con algunos modelos tradicionales pues sencillamente tienen impactada la operación. Aquí hay algo muy importante
es ver las proyecciones. Eh, Se supone que el 93% de las empresas van a estar utilizando servicios en la nube para el 2025, pero durante este primer cuarto de este año, de este 2020, pues sencillamente ha acelerado este proceso pues de una forma increíble, demasiado, demasiado grande. Les dejo solamente unas referencias. Estos no son todos ni son todos los fabricantes. Como les recuerdo, en Sumato lo que hacemos es un diagnóstico agnóstico al fabricante. Todo depende de los requisitos de negocio que ustedes tengan. Pero les hablo un poco de los líderes a nivel de infraestructura. Les hablo un poco de las herramientas. Hay un par de herramientas y lo que me permite el modelo PaaS. Por ejemplo, como ya empiezo a atacar plataforma, puedo trabajar con algunas herramientas para generar ese famoso DevOps, ese famoso concepto de código como infraestructura como código, perdón, y el soporte a múltiples lenguajes. Esto es para el equipo técnico, pero es importantísimo entender que estas plataformas no están amarradas a un lenguaje. La persona que sepa, el desarrollador que se conozca Java, va a tener la misma experiencia que lo tiene un .NET, que lo tiene alguien de Python, que lo tiene alguien de cualquier lenguaje de programación. Sencillamente, de acuerdo a lo que uno quiere, pues hay lenguajes que permiten un nivel de granularidad primero, de acceso a algunos componentes muy específicos, y por el otro lado, pues a nivel de rendimiento también van a tener algunas mejoras. Todos estamos utilizando ya SaaS, mensajería y colaboración, correo electrónico, almacenamiento, soluciones de CRM, que es lo que más vemos en SaaS. Y hay un concepto por ahí que pues, lo llamamos X, siempre el X como servicio, que es donde va todo el resto, ¿no? Aplicaciones, ya temas de modelos de procesos, herramientas de negocio un poco más maduras como ERPs. Ahí entran pues, los dos grandes fabricantes de ERPs a nivel mundial. Y pues sobre todo esto tenemos el concepto completo de los servicios que podemos adoptar nosotros en la nube. Importantísimo entender la participación de mercado y cómo solamente en este primer Q, en este primer cuarto de año, se ha incrementado y hemos tenido una aceleración increíble a nivel de migraciones y adopción de cloud. Entonces, ahí les dejo. Este es un estudio de Synergy del año pasado, del Q, y la proyección, por ejemplo, para cierre del 2020 era que este negocio de cloud a nivel mundial iba a ser de 100 billones. Ya en el primer Q vamos con 112 billones. Eh, ¿Por qué les hablo de dinero y por qué les hablo de este tema de participación? Porque es importante que ustedes entiendan que cuando montan sus servicios acá, como clientes, están respaldados por empresas demasiado, demasiado grandes, con una inversión demasiado grande, y pues nuestros sistemas de información y nuestros datos, que es lo más importante, pues va a estar respaldado por estos señores. Para Sumato nosotros siempre pues en esta discusión de negocio, no técnica, sino de negocio, nos basamos en estos estudios de mercado, nos basamos en el famoso cuadrante mágico de Gartner, en los estudios de IDC, de Forrester, de estas firmas, de estas Big Four, que siempre se encargan de entregarnos como estudios realmente serios para que nosotros podamos ofrecer en realidad eh, pues soluciones realmente robustas, probadas, y que cuando les hablamos de algún fabricante de estos, pues el nombre nuestro es el que está al frente apoyándolos en estos procesos de migración. En muchas de estas soluciones, por ejemplo, no las distribuimos nosotros, pero la conversación de Sumato, como les digo, siempre es consultiva. El proceso de venta nuestro es consultivo. Entonces, ahí hay unos fabricantes que no los distribuimos nosotros, pero son increíblemente buenos y tienen unas capacidades increíbles. A nivel de consultoría es un grave error forzar esas migraciones, sencillamente porque yo vendo el fabricante uno y ustedes tienen el fabricante 2. Forzar esa migración, estoy
estoy generando un impacto en la operación, estoy generando un impacto en todos los usuarios y parando media empresa, pues por una terquedad ahí, pues que nosotros a veces vemos un poco absurda, donde estamos convencidos que los cuatro fabricantes más grandes y los dueños del mercado en este momento cumplen con los mismos niveles de servicio, cambian, obviamente cambian y hay alguna distribución de productos o de capacidades diferentes, cambian los nombres de productos, cambia de pronto la granularidad, hay algunas soluciones donde yo puedo llegar hasta el último detalle, hasta el último clic, hasta el último permiso, pero a nivel conceptual, nosotros vemos que el gran valor de esto es realmente tener un plan de trabajo muy serio, muy enfocado a los requisitos de negocio y sobre eso armar una arquitectura real sobre soluciones cloud. Ese es el éxito y ese es el por qué deberíamos nosotros migrar a la nube. Entonces, cuando hablamos del porqué de cloud, pues hablamos de estos 5 beneficios. Yo creo que esto lo hemos hablado muchísimo, pero es importante que los tengamos claros. Estos son decisiones de negocio, esto no son decisiones técnicas. O sea, no es moda, como les digo yo, no es porque me guste más uno o porque ves que mi amigo lo probó o porque en la universidad siempre probamos este producto. Esos son decisiones tercas y pues no son objetivas con los requerimientos de negocio. Ahí es donde está la clave y ahí es donde queremos que ustedes entiendan como clientes cuáles son los beneficios de un proceso de consultoría real, objetivo, para este proceso de adopción en la nube. Y pues para mis amigos, todos los que implementan este tipo de soluciones, pues también el mensaje para que digamos la verdad, hagamos procesos realmente consultivos, no engañemos a los clientes. Todavía, y especialmente para pequeña y mediana empresa, se sigue vendiendo este tipo de soluciones como una caja negra donde el cliente final, el cliente de pequeña y mediana empresa, no tiene ni idea qué es lo que está pasando ahí, cuánto me están cobrando, donde esto es público, es nube pública, los precios están ahí, los precios están públicos, es cómo apoyamos o cómo damos nosotros realmente valor a las pequeñas y medianas empresas. Los corporativos, ya voy a hablar un poco de cómo se dividen estos dos segmentos, pero especialmente las pequeñas y medianas empresas que son las que están adoptando este tipo de tecnologías, cómo vamos a poder implementar estas soluciones y cómo vamos a tener beneficios reales de negocio. Esto nos interesa es el negocio, cuánto más vamos a vender, cuánto vamos a optimizar a nivel de precio, cuál es el ahorro real en nuestro tiempo de implementación. Ya sabemos que todo el modelo de seguridad está listo, está aprobado, listo. Basado en eso, pues implementemos políticas de seguridad, capacitemos a los usuarios para que utilicen bien las herramientas y con eso tenemos un modelo de disponibilidad de autoescalamiento donde el foco nuestro como empresa, como pyme, es estar en la calle vendiendo. Nosotros tenemos que estar vendiendo y garantizar que en el momento en que vendemos, esa orden de compra, ese proceso de activación, de venta, de logística, distribución, lo que haga nuestra empresa, se va a disparar de forma automática y vamos a tener la capacidad de soportar todos los clientes que queramos. Ese tema de, no, es que no puedo vender más porque si no me toca contratar 10 ingenieros más y es que me toca comprar otro servidor porque no puedo. No, ese tipo de conversaciones son las que tenemos que eliminar para adoptar realmente este concepto de cloud computing. Decisiones de negocio, insights. Cuando yo me monto en un modelo de cloud computing, todas estas soluciones tienen analítica y reporte de datos. O sea, no es una solución que yo no tenga visibilidad de absolutamente nada. Esto es muy, muy, muy importante para las personas que toman la decisión de compra, por un lado, y por otro, cuando estén ya utilizando las herramientas, cómo vamos a tener esa trazabilidad y cómo vamos a entender qué es lo que está pasando dentro de esa solución. Les voy a hablar específicamente de CRM y ERP. CRM es la aplicación, es la solución donde yo tengo
todo, todo el tráfico trazabilidad de mis clientes. Yo necesito tableros de control que me digan exactamente qué está pasando, qué cliente me llamó, dónde hay una oportunidad, cuáles son mis leads, cuál va a ser mi proceso de- de generación de leads y conversión. Eso ya lo debe tener una herramienta. Entonces, cuando vayamos a hablar de estas herramientas y nos presentan una cantidad de herramientas, si no tengo insights, si no tengo reportes, pues este es un punto en el que ustedes solos pueden identificar que esa aplicación o esa solución le falta algo. Posiblemente lo tenga. Es muy raro que alguna aplicación nueva no lo tenga, pero partamos desde Facebook. Facebook, si ustedes tienen y han utilizado la versión de Facebook corporativa, si no estoy mal es business.facebook.com, les dice todo, o sea, quién hizo clic, quién revisó, quién miró, cuál es la audiencia, un modelo demográfico, les muestra absolutamente todo. Y esas son las herramientas que realmente necesitamos para poder trabajar. Segundo, colaboración. ¿Qué quiere decir colaboración? Pues en ese modelo tradicional, donde yo tengo, como digo yo, barcos independientes, donde ninguna aplicación se habla con ninguna, pues estoy entorpeciendo el proceso y la experiencia de mi usuario final. Mi usuario final tiene que recordar la contraseña de cada aplicación y entrar aplicación por aplicación, y cuando ustedes le piden un reporte, tiene que exportar un pedazo de una aplicación, bajarlo a Excel, volver a trabajar con otra aplicación, y ahí fue el día, no lograron tener una, una integración o una sincronización de datos. Ojo con esto, el tema de colaboración es muy, muy importante. Cuando como consultores sugerimos alguna aplicación o alguna solución, esta solución tiene que integrarse con lo que ustedes ya tienen. O sea, no podemos crear barcos independientes y complicarle la vida a los usuarios. Autenticación única y pues obviamente tener movilidad. Si yo estoy amarrado a la oficina y si solamente me puedo conectar a través de la VPN y si solo puedo trabajar mientras esté sentado allá en la oficina, y creo que estos días, estas últimas semanas hemos entendido la importancia de tener este modelo de trabajo remoto habilitado, pues si eso nos está doliendo en este momento, pues ya sabemos que tenemos un riesgo y es muy fácil que los podamos apoyar en esa mitigación de esos riesgos. Múltiples aplicaciones. Cuando utilizo cloud, eh, ya el mundo cambió. Necesito múltiples aplicaciones para poder garantizar la demanda de mis clientes. Los clientes ahora tienen un modelo de, de omnicanalidad muy diferente al de hace algunos años. Hace algunos años era por teléfono, después teléfono y correo, pero ahora los clientes nos bombardean por redes sociales, por el e-commerce, por teléfono, por correo, por WhatsApp, por todo este tipo de aplicaciones. Y nosotros como clientes, como proveedores, perdón, debemos garantizar a los clientes una única respuesta para todos los clientes, independiente de ese canal de comunicación, independiente por donde llegue. Tengan ustedes el ejemplo normal, el que me encanta a mí siempre, que es el de las telefonías las compañías de telefonía, perdón. ¿Mm? ¿Qué les pasa a ustedes si ustedes van a la oficina, les dicen, no, tienen que llamar al número, pero si ya estoy acá en la oficina, es la misma empresa, ¿por qué me tiene que complicar la vida a mí como usuario y moverme por todos lados? Y cuando llamo por teléfono, esa persona tiene que volver a preguntarme absolutamente todo. Ese es un ejemplo de omnicanalidad que les doy, pero piénselo más que ustedes interno, piénselo para sus clientes. ¿Cómo es el proceso de conectividad con los clientes y por qué en este momento yo ya no necesito una sola aplicación, sino que necesito un soporte a múltiples aplicaciones? Como hablamos de nube, que esto ya está listo, pues quiere decir que son implementaciones muy rápidas y están enfocadas a configuración, no a desarrollo. Grave error, y lo vemos muchísimo. Ustedes compren algo y les digan, sí, pero para hacer eso, para ajustar la nueva norma tributaria y el cambio de IVA y todo eso,
tengo que invertir una cantidad de horas de desarrollo para personalizar. ¿Qué quiere decir eso? Que sencillamente ese software no está listo para lo que necesitamos. Todos los software deben tropicalizarse, como digo yo, para cada región. El corazón nos funciona para toda la región, eso sí es completamente válido, o sea, el corazón de la aplicación funciona para todo, pero es un grave error hacer esa transición de aplicaciones donde pues sencillamente la moneda, los impuestos, y aquí siempre les hablo un poco de ERP y CRM, que son como las soluciones más complejas de negocio que pueden tener ustedes como clientes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si no el proyecto te cuesta 10 pesos y la personalización te va a costar 50, 60 pesos y vas a quedar amarrado a un contrato de 3, 5 años y vas a generar una dependencia de cada vez, de ese proveedor cada vez que necesites agregar algo en el software, pues ya quedaste amarrado. Y por último, esto lo hablamos al principio, pero por último, aquí es el tema de las soluciones. Son soluciones que ya están probadas, son soluciones que ya están listas, que ya tienen un proceso de actualizaciones y evolutivo. Si yo compro una solución cloud, automáticamente esa solución se actualiza. Hay millones de empresas trabajando al mismo tiempo en la misma aplicación, y cuando hay un número de empresas que tienen un requerimiento, una solicitud sobre algún botón específico, sobre alguna nueva característica, pues ellos sencillamente la desarrollan y lo aplican o lo despliegan para todos. Para terminar, importante, esta gráfica es de Azure, pero me gusta muchísimo porque pues me define los 10 desafíos, y con lo que ustedes realmente va a dolerles durante este proceso de migración, adopción a la nube. El tema mental, paradigma mental, este cambio de foco, que es básicamente todo lo que les he comentado ahora, por qué debería adoptar cloud. El aprovisionamiento de red. Hay empresas que hacen una implementación de este tipo de soluciones y cuando no tienen en cuenta todo el tema de red, de acceso a internet, de ancho de banda, pues sencillamente en algunos casos pueden tener problemas. ¿Cuál es la planificación que se hace para la caída o la intermitencia de servicio durante el proceso de migración? Cuando ya lo tengo en nube, todos los mantenimientos, migraciones, actualizaciones deben ser transparentes. O sea, una migración que ustedes hagan donde los usuarios se vean impactados, donde los usuarios dejaron de trabajar un par de días con la excusa es que estamos en migración, nada, ahí falló la planificación y falló definitivamente la implementación. Las dependencias, esto es algo muy importante como punto 4. Cuando tengo aplicaciones legadas, aplicaciones antiguas, los famosos legacy, siempre que migramos hay que hacer un estudio y un análisis real de qué es lo que, con quién se conecta, cómo acceden. Entonces, ese proceso de migración donde se encuentran que migran a algún servidor y salta al área contable y nos dice, ay, pero ya no me puedo conectar. ¿Qué pasó? Pues sencillamente no entendimos las dependencias y movimos a un grupo de usuarios, pero a un grupo de usuarios los dejamos por fuera. Migraciones de bases de datos. Hay varias estrategias para definir una migración de base de datos. Pensemos siempre en el resultado. Los usuarios no se pueden ver afectados. Yo no puedo tumbar la operación. Para eso hay ventanas de mantenimiento y hay diferentes estrategias para hacer el volcado de datos completo, incremental. Hay varias estrategias que podemos utilizar ahí para ese tema de datos. La compatibilidad con máquinas virtuales, exactamente igual. Al principio les hablé un poco sobre este concepto de virtualización. Todos los temas de seguridad, no puedo entrar, es que no me puedo conectar, es que después de la migración me tocó implementar algo
algo más y no me pude conectar. El primer paso es siempre el tema restrictivo, donde los usuarios dicen que ya no pueden tener acceso a algo. Y el otro, que es más preocupante aún, es cuando durante la migración todos los datos quedan expuestos a todo el mundo. ¿Vale? Punto número 8. Lo hablamos hace un poco, que era el modelo de Insights. Es cómo vamos a hacer esa administración, cómo vamos a hacer el monitoreo de todo lo que está pasando dentro de esa aplicación, dentro de esa solución. 9, cómo vamos a tener compatibilidad con nuestras aplicaciones, integraciones. Eso debe ser transparente para el usuario. Y por último, cuál va a ser ese plan de recuperación de desastres. Entonces, entendamos que el proceso de consultoría debe ser agnóstico, debe ser un proceso objetivo y todo debe estar basado sencillamente en los requerimientos de negocio, en lo que realmente necesita el negocio. Y aquí hay algo importante que siempre lo pongo, es que debemos, basados en el punto 1, que es el paradigma mental de entender este cambio, tenemos que pagar software. Hay que pagar software. O sea, no podemos hacer migraciones y no podemos hacer arquitecturas y procesos de adopción en cloud cuando la respuesta es encontrarnos con bases de datos que no están licenciadas, cuando estamos utilizando sistemas operativos que no están licenciados. Hay modelos de software open source, hay modelos de software gratuito que se deben utilizar y se pueden utilizar, pero no es la mejor solución. Hace poco vimos una arquitectura de cientos de bases de datos y claro, tenía un problema de desempeño grandísimo, pero el problema de desempeño era sencillamente que estaban utilizando la versión de base de datos gratuita que tenía una limitante. Entonces había 300 bases de datos por no pagar un motor de licenciamiento robusto que me permitiera tener más memoria, que me permitiera tener réplicas, que me permitiera tener más características para soportar esto. Entonces recordemos que aquí lo importante es el entendimiento de negocio. La arquitectura se define por el requerimiento de negocio. Imagínense un e-commerce en este momento, no sé, se me ocurre alguna de estas plataformas de domicilio. ¿Ustedes cuánto creen que cuesta esa infraestructura mensual? Pero esa es una infraestructura que no se puede caer, pase lo que pase. Temas de bancos, portales de bancos, pase lo que pase, no se puede caer. Entonces, el nivel de servicio está definido es por los requerimientos de negocio y no porque a mí, que soy técnico y me gusta el tema, pues proponga un modelo de alta disponibilidad, ¿vale? Importantísimo eso. Primero negocio, después viene el tema técnico. Para finalizar, les quiero contar un poco cuál será el proceso de adopción para pymes. Recordemos que las pequeñas empresas pueden tener acceso a estos sistemas de información corporativos, pero es importante tener claro que para crecer todos estamos obligados en pequeña y mediana empresa a implementar sistemas de información, primero para garantizar el control de toda la información que tenemos, pero también para crecer. Ya les puse el ejemplo de venta, donde mi venta se ve limitada porque no tengo una capacidad a nivel de tecnología que me permita garantizar esa venta. Entonces, el proceso de pymes es completamente diferente a las otras empresas, pero es clave. Tenemos que tener clarísimo que si queremos crecer exponencialmente dentro de un modelo de un canal digital, tenemos que tener tecnología que nos soporte ese crecimiento. Para startups cambia, porque las startups deberían nacer ya en la nube. Hay programas que son completamente gratuitos para emprendedores donde el primer año o por un monto, pues esa infraestructura es completamente gratis o esa plataforma, utilicémosla, apóyense en nosotros para guiarlos en ese proceso, pero si son startups deberían ya iniciar en la nube y deberían tener claro cómo funcionan los unicornios que hay en Latinoamérica, empresas que empezaron con cero presupuesto, y cómo gracias a esta nube donde van pagando por lo que van consumiendo, pues pudieron generar modelos de negocio en alta escala. Y por último, para clientes corporativos que ya tienen este proceso
maduro de implementaciones de soluciones cloud es cómo debemos enfocarnos en modelos de analítica, arquitecturas de alta disponibilidad y seguridad. Esto es lo que viene para estas tres empresas. Creo que me pasé un par de minutos hoy me extendí un poco, pero me parecía importante contarles un poco la historia, entender un poco la diferencia entre los conceptos técnicos y la emoción que nos genera este tipo de soluciones al equipo técnico, que es muy importante, ¿sí? Pero lo más importante son las decisiones de negocio que vamos a tomar alrededor de las implementaciones de soluciones cloud computing. Con esto terminamos. Les agradezco muchísimo el tiempo. Hoy nos extendimos un poco, pero pues el tema lo daba. Les dejo nuestras redes sociales para que nos visiten, nos acompañen, estén pendientes de estas sesiones de webcast, nuestra dirección de correo y continuamos con el set de preguntas y respuestas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que nos vemos todos los jueves a las 11 de la mañana.